si está grabando. Ahora sí, ¿no? Ya, partimos entonces. Bueno, hoy vamos a ver la segunda de las clases de esta tercera unidad, que ya faltan pocas teóricas. Y hoy empezamos a ver un poco los impactos antropogénicos, ¿sí?, sobre las comunidades planctónicas. ¿Sí? Después ya la próxima, bueno, no, el miércoles estaremos viendo la de cambio climático, veremos, no, la de contaminación, la próxima semana cambio climático, y hoy veremos esta de radiación ultravioleta, ¿no? La idea entonces es ver un poco eso, las características, en qué consiste este tipo de radiación, un poco de historia, ¿no? O sea, que siempre me gusta pasarles un poco de historia en estas clases, ver qué factores, ¿no?, determinan su impacto y cómo afecta específicamente, ¿no?, los ambientes acuáticos y cómo se responden estas comunidades o estas poblaciones a este tipo de radiación, ¿no? Bueno, ¿por qué es, esto es una pregunta que les lanzo, ¿no? O sea, ¿por qué si estamos hablando ya de impactos antropogénicos, ¿no? ¿Por qué siendo la radiación ultravioleta, ¿no? ¿Por qué la estamos considerando dentro de este tipo así como de efectos antrópicos, ¿no?, sobre estas comunidades? ¿Ve? Un poco la pregunta entonces que les lanzo. ¿Qué es en realidad la radiación ultravioleta y por qué es importante estudiarla? ¿Quién se anima? ¿Qué es en sí la radiación ultravioleta? ¿Nadie? Es la radiación producida por los rayos del sol. Sí, exacto. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de rayos? ¿Recuerdas? Si recuerdan, o deberían saberlo, ¿no? Hay muchos tipos de radiación, ¿no? O de tipos de rayos que llegan a la superficie de la Tierra, ¿no? Provenientes del Sol, sí. Por ejemplo, la radiación ultravioleta. ¿Cuáles más, por ejemplo, hay? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Son un público difícil, ¿eh? No, profe. ¿No? Bueno. Los rayos UVB. Es un tipo, por ejemplo, sí. Pero la radiación, por ejemplo, volviendo un poco así como atrás, ¿qué otros tipos de radiación hay? Radiación ultravioleta, ok. ¿Qué otros tipos de radiación llegan a la Tierra? La más importante, de hecho. ¿Los rayos gamma o no, profe? Rayos gamma, sí, también llegan a la Tierra. Sí, sí. Rayos gamma, rayos ultravioleta, ¿cuáles más hay? Te están dejando la más importante. Para nosotros, al menos. ¿No? De verdad, ¿no? ¿La de rayos X? Rayos X también, sí. Rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta. ¿Cuál es más? La más importante. ¿La radiación infrarroja o no? También, radiación infrarroja, también. Eso ya está pasando, digamos, de menos, o sea, de más energética que eran las anteriores a un poco menos energética y está quedando la de en medio, la más importante. La luz visible. Claro, exacto. Radiación lumínica, ¿no? La luz. Esa es para nosotros la más importante, ¿no? Exacto. Es importante, ya también, bueno, lo saben perfectamente por qué, ¿no? Todas vimos, ¿no? Al menos para estas, no solo para nosotros, pero para estas comunidades planctónicas, lo importante que es, ¿no? Esencial para el crecimiento. Pero entonces, lo que queremos ver antes ahora un poco es la radiación ultravioleta, ¿no?
¿Cómo se diferencia de la radiación entonces lumínica? Es, por ejemplo, digamos eso, ¿qué diferencias tiene? Lógicamente, la luz ultravioleta se ve, la ultravioleta no la vemos, ¿no? Por ejemplo. ¿Pero qué más? ¿Cómo es, por ejemplo, a ¿Sus nivel... rayos penetran más profundo? Sí, bueno, depende. De hecho, en realidad menos. Si lo vemos en la columna de agua, penetran menos. Solo justo ahí en la superficie. Pero ahora vamos a ver entonces un poco eso, por qué tiene esa importancia. Pero a nivel, por ejemplo, energético, la radiación ultravioleta, ¿se acuerdan? ¿Es más o menos energética? Ya, nadie. Hay dos opciones, o más o menos energética. ¿Qué opinan? Como profe, ¿qué cosa es más energética? ¿Cuál de los dos tipos de radiación es más energética? ¿La radiación ultravioleta o la radiación lumínica? La ultravioleta. Ultravioleta, ¿no? Sí, exacto. Convencidos, sí, esto lo saben bien, ¿no? Es más energética, recuerden, porque tiene una longitud de onda menor. ¿Sí? Si recuerdan, bueno, estos son varias... Aquí estarían los rayos X, los rayos gamma, ¿no? Que estamos comentando. Aquí, infrarroja, los rayos microondas, ondas de radio, ¿no? Todo esto. Pero en el fondo son ondas, ¿ya? La radiación, recuérdense, son ondas, ¿no? Que van así. La luz visible estaba entre los 400 y los 700 nanómetros, ¿ya? Esa es la distancia entre las ondas, ¿sí? Si recuerdan. En la luz ultravioleta, esta distancia es menor. Y como es menor, es más energética, ¿ya? Esto un poco entonces eso, de repaso, ¿no? Hay tres tipos, vamos a verlos ahora un poco después con más detenimiento, pero bueno, son básicamente la ultravioleta C, la B, ¿no? Como comentaban, y la A, que depende entonces de esta longitud, ¿no? De 100 a 280 la C, de 280 a 315 la B, y de 315 a 400 la A, ¿no? Entonces, esto, más o menos eso ya les digo, ¿no? Un poco de repaso, ¿no? Entonces, ahora un poco así como la pregunta, ¿por qué verla? Si es algo natural, ¿no? La radiación ultravioleta es algo natural. ¿Por qué la vemos como algo, como parte de los efectos antropogénicos, digamos, sobre estas comunidades? ¿Alguno tiene una idea? ¿Por qué no lo vemos entonces como algo así, como una reacción natural? Y ya la clasificamos dentro de el efecto antropogénico de este tipo de radiación. Porque de alguna manera al filtrarse en el océano igual hace como cambios, pues. Hay cambios de temperatura y de los otros efectos igual, factores. Exacto, sí, ¿no? O sea, bueno, tiene un impacto, ¿no? Ahora vamos a ver, esto un poco también, eso, siempre nos han hablado, ¿no? De la radiación ultravioleta, por eso uno se pone, pues, otros bloqueadores, ¿no? Para evitar los cánceres de piel, etcétera, ¿no? O sea, sabemos que tiene un impacto. Pero ¿por qué, si es algo, una reacción natural del Sol, por qué lo estamos clasificando o por qué lo agrupamos dentro de los efectos antropogénicos? ¿Alguien tiene una idea? Más allá de que tenga, o sea, ¿de qué forma ha influido o influye el hombre o la humanidad en este tipo de radiación? Que lleguen con más intensidad o menos intensidad. Exacto, sí, ¿no? Llega con más o menos intensidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿De qué depende que llegue más o menos? De la capa de ozono. Exacto, sí, ¿no? Sí, sí, muy bien. La capa de ozono. Y ya saben, entonces, de alguna forma, cómo los humanos hemos influido en eso, ¿no? En el momento que empezamos a influir en la capa de ozono, empezó a tener un efecto entonces antrópico, ¿no? Un efecto así mayor de este tipo de radiación. Sí, ¿no? Esto un poco eso, para recordar que seguro que esto ya lo sabían bien. Entonces, eso, ahora recuerdo un poco esos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Un poco por esto, ¿no? Por los impactos que igual tienen, un poco fruto de eso la humanidad, ¿no? Vamos a ver ahora entonces eso, vamos a ponerlo un poco en contexto, ¿no? Este tema de la radiación ultravioleta. ¿Cómo fue, digamos, ahí a lo largo de la historia, ¿no? Cuando hablamos de historia desde la creación, ¿no? Esto piensen, ¿no? En millones de años, ¿sí? Hasta la actualidad. La actualidad sería el cero, ya hasta 4.500, o sea, 4.500, 4.600 millones de años, ¿no? Que tiene la Tierra. Si se imaginan, radiación ultravioleta como radiación lumínica, eso ha habido siempre, ¿no? Pero no siempre en la misma intensidad. Por ejemplo, si uno ve lo que es la radiación
la intensidad de la luminosidad, la luz, no es la misma luz la que recibimos ahora de la que se recibía a los comienzos, ¿no? de los tiempos. Entonces, imagínense una atmósfera, ¿no? Ya lo vimos también en su momento, ¿no? Cuando se empezaron a crear el planeta, o sea, la Tierra, los distintos océanos, etcétera, ¿no? Que cubría un manto, ¿no? de gases que de alguna forma limitaban la luz que iba llegando, ¿no? Y a lo largo de millones de años, ya ven, ¿no? Fue llegando cada vez más. En algún momento el oxígeno, recuerden, ¿no? Teníamos cuando el planeta era prácticamente océano y era prácticamente anoxigénico, sin oxígeno, ¿no? Hasta que en un momento dado, ¿no? Se han empezado entonces ahí el proceso de la fotosíntesis oxigénica y se empezó entonces a liberar oxígeno, ¿no? En la atmósfera. Para entonces esa capa, digamos, de gases, ¿no? que recubrían, primero eran gases de tipo, por ejemplo, sulfúricos, ¿no? Ya veíamos que el azufre, dentro de estos ciclos, si recuerdan, ¿no? Los puentes hidrotermales, etcétera, donde están ahí, pues normalmente eran los gases principales, ¿no? Que eran de alguna forma una especie como de escudo protector, ¿no? De la Tierra al inicio, ¿no? Esos eran al comienzo. Después, con los primeros organismos, ¿sí? Los trematolitos, ¿se acuerdan, no? Esas ocupaciones de cianobacterias, empezaron con la producción de metano, a consumir entonces estos gases sulfúricos, empezar a producir metano, que era, digamos, el gas principal, ¿no? Dentro de esta protección. Después estos fueron produciéndose unos aldehídos, ¿no? Que son unos compuestos orgánicos también que fueron creando por un breve espacio-tiempo, hasta que se empezó a formar el ozono. ¿Ya? El ozono, ya ven, se empezó a formar hace 1000 y pocos millones de años, de los 4600 millones de años que tiene, ¿no? la Tierra. Sobre todo el ozono, fíjate eso, el oxígeno que respiramos es O2, ¿ya? Con un tercer átomo de ozono, O3, ¿sí? Que se empezó a formar entonces la atmósfera. ¿Sí? Y aquí entonces eso, como las distintas apariciones, ¿no? Las primeras formas de vida, cianomaterias, lo que íbamos viendo, ¿no? Hasta la época de los dinosaurios, ¿no? Y luego a nuestra época, etcétera. Repaso así un poco rápido la historia. ¿Tiene una idea cuántas, bueno, ya saben eso, que todos estos procesos, ¿no? Han sido de aparición de organismos, desaparición de otros, etcétera. ¿Cuáles han sido las grandes extinciones que ha habido en el planeta? ¿Cuántas ha habido? ¿Tienen idea? No sé si esto lo han pasado antes en biología o no. Por ejemplo, la de los dinosaurios. Eran 3. Más. ¿No? 3 se quedaron un poco cortos. 5, en realidad, han sido como las 5 grandes extinciones, ¿no? que ha habido. Les decía justo, la de los dinosaurios fue una de ellas, ¿no? Que esta ocurrió hace 66 millones de años, ¿no? También esto, supongo que se acordarán, ¿no? Cuando vimos ahí en las clases, digamos, estamos en esta última, en la que somos actores principales, en esta última, como la sexta gran extinción, ¿no? Que se ve que está ocurriendo. Y ha habido otras grandes extinciones, ¿no? Tampoco no es la idea de revisar cada una, pero sí hay una muy interesante, es esta, ¿no? La de hace unos 365 millones de años, ¿no? Que es la del final del Devónico. En este caso, o sea, históricamente siempre se ha pensado que fue en parte debido al fitoplancton, a que gran parte de los nutrientes que estaban, digamos, ahí en la Tierra, ¿no? A partir de bosques, etcétera, llegaron a las zonas costeras, etcétera. Este fitoplancton se proliferó de una forma así muy brusca, muy dramática. Esto consumió entonces el oxígeno, ¿no? Y de alguna forma como que asfixió al resto de organismos y al final se dio como una inversión y una posterior como glaciación, ¿no? Entonces, esa desaparición así masiva, digamos, de especies estuvo un poco asociada a esos nutrientes que llegaron a estas zonas costeras, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto es que hubo algo más. No solo simplemente que llegaron nutrientes porque sí, ¿no? Sino que lo que se vio, lo que se ha demostrado bien recientemente, es que esta máxima extinción empezó en realidad con unos periodos en los que fueron aumentando las temperaturas, ¿no? Conforme fueron aumentando la temperatura, fue aumentando también la evaporación. Y el vapor de agua, ¿no? Que fue ascendiendo a la atmósfera, cargado con fluorocarbonos. ¿Ya? Estos compuestos, que son importantes, y luego vamos a ver por qué, igual a alguno ya le suena, estos son destructores de la capa de ozono. ¿Sí? O sea, estos fluorocarbonos que naturalmente, digo, por este aumento de
de las temperaturas, ¿no? Una mayor actividad metabólica, se fueron todos evaporando, volatilizando hacia la atmósfera, destruyeron la capa de ozono, ¿no? Y ese aumento, digamos, de la radiación ultravioleta que fue llegando, esto estamos hablando durante miles de años, ¿eh? O sea, esto no es de un día para otro, ¿ya? Pero durante miles de años, ¿no? Fue deteriorando, sobre todo, las esporas y el polen, ¿ya? De las plantas terrestres, ¿sí? Antes normalmente requerían, digamos, de dentro de su ciclo vital, ¿no? Para formar bien las esporas, ya saben que tienen unas estructuras que les permiten resistir, ¿no? Situaciones así poco ventajosas en el ambiente. Cuando, digamos, fue aumentando estos niveles de radiación ultravioleta, fueron destruyendo estas estructuras, ¿no? Y fueron dañándolas. Entonces, cada vez germinaban peor o creaban descendencia así mucho menos fértil, y además se fue dando un daño en el ADN, ¿ya? De las plantas, que entonces eso, tenían cada vez más dificultades. O sea, es decir, hubo una reducción muy importante de la masa vegetal terrestre, ¿no? Que es la que luego finalmente liberó estos nutrientes. O sea, es decir, todos estos nutrientes pues se liberaron, ¿ya? Y esto es lo que creó entonces eso, un aumento importante de materia orgánica que fue entrando a los océanos, aumentó drásticamente entonces la productividad, ¿no? Con todos estos nutrientes. Y además, asociado a eso, estos aumentos de temperatura lo que hicieron es estratificar la columna de agua, ¿no? Recuerdan, la capa superficial que se calienta más, ¿no? Tiene una menor densidad que la más profunda, y entonces dificultó el intercambio de nutrientes, ¿no? Y eso al final lo que desembocó entonces es un colapso del resto de la cadena antrópica, ¿no? Entonces, una gran caída del número de especies, porque si bien, por ejemplo, en esta extinción masiva, prácticamente el 75% de las especies desaparecieron, básicamente porque la mayoría eran acuáticas. Por entonces, todavía la mayor parte de la diversidad era acuática, y como cambiaron las condiciones del océano, desaparecieron gran parte de ellas, ¿sí? Entonces, moraleja, digamos, una de las grandes extinciones, ¿no? Se cree que es debida a ese aumento de la radiación ultravioleta, ¿no? Que desencadenó después esos efectos sobre la comunidad planctónica, y al final desencadenó entonces en toda esta extinción masiva, ¿sí? Pues entonces un poco la importancia, ¿no? De entenderlo, o de entender también estos procesos mediados por la radiación ultravioleta, ¿sí? En estas comunidades planctónicas. ¿Bien? Hasta aquí todo ok, ¿no? Cuando quieran eso, me van cortando. La radiación entonces ultravioleta, bueno, ya veíamos, ¿no? Los tres tipos de radiación ultravioleta. Efectivamente, las más energéticas, o sea, las que son de esta longitud de onda más corta, la C, por ejemplo, queda retenida dentro de la atmósfera, ¿sí? Finalmente en la ionosfera. Parte de la radiación ultravioleta también es absorbida por la capa de ozono, que está en la estratosfera, y una parte, ¿sí?, acaba llegando hasta la superficie terrestre de la radiación ultravioleta B. Y la radiación ultravioleta A, que sí que llega en mayor proporción, pero digamos tiene un impacto menor que, por ejemplo, la radiación ultravioleta B, porque es energéticamente menos intensa, ¿sí? O sea, de los tres tipos entonces de radiación, la C, que queda absorbida completamente en la ionosfera, la B, gran parte entonces en la capa de ozono, en la estratosfera, y una parte pasando a la superficie, y la radiación ultravioleta A llegando a la superficie, ¿ok? De los tres tipos entonces, un poco para ver cómo llegan. Y cuando, es un poco así como decía, ¿no? Como todo la destrucción, ¿no? Cuando la humanidad, digamos, empezó a percibir este problema, digamos, cuando descubrió el agujero de ozono. Si no, esto me imagino que lo recordarán, lo habrán visto seguramente en el colegio, ¿no? Siempre, cuando ya nos lo pasaban, que era como el agujero de la capa de ozono que estaba sobre la Antártica, ¿no? Bueno, este agujero, en realidad, no está en un agujero, sino que es una reducción de esta capa. Ya fue descubierta por estos investigadores, ¿no? En el año 85. O sea, es decir, algunos ya habíamos nacido cuando, de repente, se descubrió que había un agujero sobre la capa de ozono. ¿Sí? Estamos hablando del año 85. ¿Ya? Un poco para que vean, ¿no?, cómo era sobre la Antártica, ya empezaba a reducirse, o sea, digamos, hacia el verde, amarillo, etcétera. Son niveles más amplios, digamos, o sea, una mayor capa de ozono, o sea, más densa, digamos, y una zona hacia el azul, violeta, un poco menos, ¿no? Entonces ya ven como en el año, por ejemplo, 79, en el año 88 ya era bastante amplio, 98, 2008, ¿no? Y siempre ha permanecido como ese agujero entonces de la capa de ozono. Un poco para que vean el área que abarcaban a comienzos de los años 80 y cómo se descubrió, pues eso, en el año 85, ¿no? Que ya estaba habiendo digamos ahí, problema, ¿no? Sobre la Antártida. Pero no solo en la Antártica.
se ve que también la radiación ultravioleta fue en aumento, ¿no? Por ejemplo, en distintas ciudades. ¿Sí? Tengo un caso, por ejemplo, así en Holanda, ¿no? Cómo fue aumentando durante los años 80 y principios de los años 90, ¿no? Y cómo este aumento, digamos, de la concentración de radiación ultravioleta estaba asociado a pérdida, entonces, de la capa de ozono. No es exclusivo, entonces, de la Antártida, ¿no? Sino, ya ven, en muchos países, en todos los continentes, o sea, en todo el planeta, ¿sí? Ahí fue cuando empezó, entonces, un poco a cundir un poco el pánico, ¿no? Con estos aumentos de radiación ultravioleta. Y uno de los causantes principales son estos, los halocarburos, ¿sí? Vimos entonces eso, que en esta segunda gran extinción masiva fueron sobre todo los fluorocarbonos los que destruyeron la capa de ozono. Gran parte de este problema que hubo, sobre todo eso que se detectó en los años 80 y empezó un poco antes, fue a partir de estos compuestos químicos sintéticos, ¿ya? Se crearon en el laboratorio. Ahora vamos a ver un poco también la historia de estos, ¿no? Que en teoría eran no tóxicos, ¿ya? Esto, a través de comprobaciones, cuando se sintetizaron, vamos a ver un poco así, por ejemplo, pensaron que no eran tóxicos porque había gente, digamos, que gaseaba directamente en la cara para decir, mira, esto no hace nada, pero realmente estaban teniendo un efecto, ¿ya? Sobre la atmósfera. Y vaya, son básicamente, bueno, hay de dos tipos, ¿no? Que son los clorofluorocarbonos, que son la mayoría, y los bromofluorocarbonos, ¿sí? O sea que generalmente son entonces compuestos de carbono unidos a flúor, cloro y o bromo, o sea, pues las dos, ¿sí? Y parte son eso, los CFCs, no sé si igual esto les suena, ¿sí? Típicos, ¿no? Y los de bromo. Estos compuestos, bueno, que les decía, ¿no? Fueron sintetizados ya a finales del siglo XIX, ¿no? Simplemente eso, pues sustituyendo compuestos que ya existían, añadiendo, digamos, flúor en lugar de cloro para formar estos famosos CFCs, que son, por ejemplo, retardantes de llama, son estos también refrigerantes, ¿no? Entonces bueno, estos son como los dos, los padres, digamos, de los compuestos, ¿no? Químicos que en su momento los sintetizaron para esos usos, y fue sobre todo eso, a finales de la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a popularizar, ¿no? Se usaban entonces en extintores, en los sprays, en los desodorantes, y en las neveras, etc., ¿no? Y estos, eso, empezaron a multiplicarse ya a partir de los años 60, ¿no? Que ya la producción entonces fue a gran escala. ¿Cómo actúan estos compuestos, ¿no? Bueno, generalmente todo eso, tenemos los clorofluorocarbonos, ¿no? Carbono junto al flúor y átomos de cloro o de bromo, ¿no? O los dos. Cuando llegan a la atmósfera, ¿no? Porque son compuestos volátiles que se evaporan, la radiación ultravioleta rompe, digamos, los enlaces entre el carbono y el cloro, ¿no? El cloro se libera y se une al ozono. ¿Ya? El ozono, entonces decíamos, oxígeno 3. Rompe entonces una de las cadenas del oxígeno, formando entonces oxígeno, el O2 que respiramos, y liberando ¿no? Y nuevamente, con elementos libres de oxígeno, se une también a este otro oxígeno que tiene una mayor afinidad para formar el O2, y el cloro se libera y vuelve a empezar. ¿Sí? El problema entonces también de estos compuestos no solo que son destructores, sino que además son persistentes, pueden permanecer durante años, décadas en la atmósfera, ¿no? Que ese ha sido un poco así el gran problema. Bueno, y un poco esto también como anécdota, ¿no? En el año 86 fue cuando, bueno, 85, 86 fue cuando se descubrió, ¿no? Entonces el agujero de la capa de ozono en la Antártida. En tan solo un año se adoptó este protocolo, que es el protocolo de Montreal, ¿sí? Ustedes, les digo, no lo vivieron, yo no me acuerdo, pero fue bastante importante, porque ya meses antes hubo mucho debate, mucha alarma en el mundo, ¿no? Por el problema que suponían estos compuestos en las sprays, neveras, extintores, etc., ¿no? Porque la gente, claro, entró mucho miedo, ¿no? Sobre todo el efecto de esta radiación ultravioleta, cánceres, etc. Y en tan solo un año, desde su descubrimiento, se alcanzó este protocolo a nivel global, ¿ya? Para prohibir entonces su uso. Lo digo un poco así a veces como ejemplo, ¿no? Cuando ahora vemos todo este cambio climático, el protocolo de París, no sé si el acuerdo de París, no sé si lo han oído, ¿no? Para reducir gases de efecto invernadero, etcétera, pasan las décadas y no se alcanza un acuerdo real, ¿no? Bueno, esto un poco así, eso, como el clásico ejemplo de que a veces se pueden lograr, ¿no? O sea, grandes acuerdos globales, ¿no? Cuando la gente también exige a los políticos que adopten, ¿no? Si no se llega a adoptar este protocolo de Montreal, digamos que la concentración de estos compuestos hubiera seguido aumentando
exponencialmente, ¿no? Por quién sabe cuánto tiempo, gracias a la firma de este acuerdo, que entonces se prohibió, ¿no? Su uso en eventos, etcétera, hubo que cambiar por otros, que bueno, también hay otra historia, pero bueno, al cambiar este tipo de compuestos, digamos que las concentraciones han ido reduciéndose muy poco a poco, porque tienen una gran persistencia en la atmósfera, ¿no? Entonces, digamos, se están reduciendo y de alguna forma también se está empezando a recuperar, ¿no? De hecho, por ejemplo, ven, el caso que les decía en Holanda, ¿no? Cómo fue aumentando, digamos, la radiación ultravioleta que iba llegando. Una vez adoptado el protocolo de Montreal, se ve que ya fueron reduciéndose, ¿no? O sea, cambió la tendencia de este tipo de radiación llegando a la ciudad, ¿no? Entonces, uno de estos típicos ejemplos, eso que pueden tener, o sea, perdón, acuerdos entonces eso, que tienen ahí repercusiones positivas, ¿no? Y esta destrucción de la capa de ozono, que se produjo de eso durante décadas, no fue igual, ¿no? Entonces, en las distintas latitudes. Si ven, la mayor parte de la destrucción de la capa de ozono fue entonces en altas latitudes, ¿no? Un poco entonces asociada a las temperaturas, como les voy a mostrar ahora, que influyeron entonces en esta destrucción. La mayor parte de la destrucción, ya ven, entonces en los ambientes polares, menos entonces en zonas ecuatoriales y tropicales. ¿Sí? Bueno, y en parte un poco por la propia dinámica de la Antártica, ¿no? ¿Sí? Se ubican aquí la Antártica, Chile acá, sí, Australia, también ubicado. Los vientos acá son vientos del oeste, ¿no? Que giran, digamos, aquí. Se forma lo que se conoce como el vórtice polar antártico. El problema es que en invierno el polo sur, lógicamente, se enfría, ¿no? Toda la Antártica se enfría y empieza a circular en sentido contrario, ¿ya? Y lo aísla, digamos, por eso que se forma este vórtice, ¿no? Respecto a los vientos así mayoritarios. Entonces se forma este vórtice y de alguna forma lo aísla, ¿no? Y AN, digamos que es más rico en ozono, ¿no? En las zonas así un poco verdes, ya no se puede mezclar tan bien, entonces, en su interior, ¿no? Y entonces estos compuestos permanecen más tiempo y siguen destruyendo, ¿no? Hasta que luego nuevamente se liberan, ¿no? O sea, digamos, suben las temperaturas y se puede mezclar un poco. Pero este agujero, eso, se va, que no es tal agujero, simplemente es un estrechamiento entonces de la capa, se produce más habitualmente entonces ahí en invierno y anualmente. Es un poco así para entenderlo. Bueno, hasta aquí todo ok, ¿no? Se entiende un poco entonces el contexto, ¿no? De por qué estudiar, por qué es importante estudiar la radiación ultravioleta, ¿no? Y qué impacto, bueno, ahora veremos qué impacto pueden tener en comunidades planctónicas. Sí, ¿no? Todo ok, hasta aquí. Sí. Bueno, si no dice nada, ya. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, profe, se cortó. Internet. La UA que no paga. Estamos robándole al vecino, así que, a ver.
A ver, ahora sí, ahora sí. No sé dónde me quedé, creo que en esta diapositiva, ¿no? Sobre los factores. Sí. ¿Cierto? Ya. A ver, ¿qué es aquí? Sí, ¿no? Me escuchan bien, ¿no? Sí. Eso, entre los factores, ¿no? Que influyen sobre esta reacción, cuánto llega a la Tierra, pues vamos a revisar algunos, ¿no? Algunos, obviamente, ya, bueno, hemos visto algunos ahora que le estaba mencionando y otros también eso que encontrarán todo el sentido. Uno, por ejemplo, eso, la presencia de las nubes y aerosoles, ¿no? De la misma forma que influyen en cuánta radiación lumínica llega, o sea, por ejemplo, un día nublado, ¿no? Un día claro, pues de la misma forma también las nubes o los aerosoles, el polvo, entonces ahí influye en cuánta de esta radiación está llegando, ¿no? Porque parte se refleja, parte entonces es absorbida por las nubes, ¿no? Que ahí entonces ahí también influyen toda esta formación de estos compuestos, ¿no? Que veíamos y estos finalmente en la destrucción del ozono, y cuánto todo finalmente está llegando a la superficie, ¿no? Cuánto está siendo absorbido o alcanzando la superficie, ¿no? Otro importante también es el ángulo de radiación, ¿no? Ya saben eso, que depende de la época del año, hay una mayor o menor influencia o intensidad, digamos, de la radiación ultravioleta, ¿no? Esto es determinado por el ángulo cenital del Sol. Generalmente, ya saben que la radiación ultravioleta es más intensa en verano, ¿no? En los meses, por ejemplo, en enero, febrero, ¿no? Y esto es debido a esta inclinación, ¿no? Sobre la Tierra. Generalmente cuando es en los meses ahí de invierno, otoño, ¿no? Tiene un ángulo menor, entonces por eso tiene una menor intensidad de radiación, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando es prácticamente perpendicular es mayor la cantidad de nuestra radiación que está llegando, ¿sí? Esto básicamente, pues, recuerda, ¿no? Un poco las ondas de radio que llegan acá, ¿no? Llegan, digamos, sobre una superficie concreta. Cuando llegan en este sentido, digamos, las ondas de radiación ultravioleta están, digamos, como más distribuidas, ¿no? Dentro de la misma superficie. Y por eso hay una menor intensidad llegando, ¿no? Bueno, influye lógicamente también el tiempo, ¿no? Las horas más intensas son las horas del mediodía, ¿no? Mediodía, ya empezando a la mañana hasta comienzo de la tarde, ¿no? Son las mayores intensidades, entonces, de este tipo de radiación. La latitud, ¿no? Un poco mostraba en el anterior ejemplo, ¿no? La mayor parte, entonces, de la radiación ultravioleta o en cantidad o sea, respecto a las latitudes, llegan en zonas ecuatoriales y tropicales, ¿no? La que reciben la mayor cantidad, y menor entonces a mayores latitudes, ¿no? Por parte de esta distancia sobre la atmósfera, de cómo están llegando esta radiación, un poco así para que vean, ¿no? El mapa de las zonas donde llega una mayor intensidad. Antofagasta, pues, unas zonas que reciben mayor intensidad de radiación, ¿no? A lo largo del año. Lógicamente también la altitud, ¿no? Esto, por ejemplo, bueno, un ejemplo que era ya en la India, pero pues, se puede imaginar también entre Calama y Antofa, ¿no? Calama generalmente siempre recibiendo una mayor intensidad por una mayor altitud, ¿no? Está un poco más cerca, digamos, del Sol, y por tanto entonces reciben una mayor cantidad respecto a zonas menos elevadas, ¿no? Y esto también, fíjate, tiene incidencia en la profundidad, ¿no? O sea, del mismo modo que vemos desde la superficie hacia arriba, lo veríamos desde la superficie hacia abajo, ¿no? Que es un poco lo que importa para estas comunidades. ¿Cuánto de esta radiación entonces está llegando a la superficie, ¿no? Generalmente esta radiación, ya ven, alcanza los primeros 20 hasta 40 metros, ¿no? Pero tiene una importancia sobre todo para las comunidades que viven en la superficie, ¿no? O sea, que hay muchos factores que inciden en una mayor o menor incidencia. Si se fijan, por ejemplo, las zonas, digamos, donde llega menos, ¿no? Que son las zonas, ¿sabes? Como más amarillitas, rojitas, ¿no? Son también las zonas más productivas, ¿no? Las zonas de surgencia, zonas costeras, donde ya veíamos que generalmente una mayor biomasa, una mayor porción de materia orgánica va filtrando, digamos, ese agua respecto, por ejemplo, a los giros, ¿no? Los giros subtropicales, ya veíamos que en zonas donde hay una menor abundancia de células, de especies, ¿no? Que entonces puede penetrar a una mayor profundidad, ¿sí? Entonces la profundidad, y la profundidad asociada entonces a la productividad del sistema, que explica un poco también esta incidencia, ¿no? Entonces eso,
Algo ya veíamos, ¿no? Cómo puede ser entonces, absorbida, puede ser reflejada, ¿no? Y lo que les digo, ¿no? Generalmente los primeros 20 hasta 40 metros, ¿no? Que puede penetrar una radiación ultravioleta, ¿no? Depende, lógicamente, de la claridad del agua, ¿no? Bueno, hasta aquí, ok, ¿no? Los factores entonces se entienden, ¿no? Que para este impacto. Vamos a ver si también un poco cómo se relaciona con el cambio climático, ¿no? Y así para empezar también a dejar esta idea, que esto, lo que les digo, la próxima semana veremos un poco con más detenimiento cómo impacta el cambio climático sobre las comunidades planctónicas, ¿no? Pero vamos a ver ahora entonces un poco cómo el cambio climático está alterando, digamos, la radiación ultravioleta que está llegando a la superficie, ¿no? Del sol, entonces, eso ya veíamos, ¿no? Llega tanto la radiación lumínica, que es la que se usa entonces para la fotosíntesis, etcétera, ¿no? Como la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta entonces, se encarga también de la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Y esta materia orgánica también llega finalmente a los ambientes acuáticos, ¿no? Lagos, al océano, etc., ¿no? Y esto, de una forma, toda esta radiación ultravioleta que destruye estas moléculas para luego llegar ahí, ¿no? Pues va suministrando, digamos, este tipo de materia a estos ambientes acuáticos, ¿no? Una especie como de aporte de nutrientes. La materia entonces orgánica, que puede ser disuelta, ¿ya? O particulada, la que está asociada entonces a las células, está entonces absorbida por esta radiación, ¿no? Tanto radiación ultravioleta como la luz en estos ambientes acuáticos, ¿no? Y esta absorción provoca esta fotodisolución, o sea, entonces esta rotura de este material orgánico particulado o fotodegradación de la materia orgánica disuelta, ¿sí? Y esta degradación también, parte de esta degradación es en forma de gases de efecto invernadero, ¿ya? El CO2, ¿no? Principalmente, ya saben, el principal causante, ¿no? Además de otras moléculas pequeñas, ¿no? Que también son consumidas y finalmente después eliminadas, ¿no? O, digamos, o sea, una vez incorporadas estas moléculas menores, ¿no? Que son degradadas, después, como parte del ciclo así natural, por estos procesos de respiración, también liberadas, ¿no? O sea, en resumen. Y bueno, aparte de esas también, la creación de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Porque son estas moléculas fotoexcitadas tienden a formar este tipo de compuestos reactivos, ¿no? Que también tienen un impacto sobre estas unidades, ¿no? Total, todo esto, en el fondo, lo que hace es la radiación ultravioleta, ¿no? Parte de esta radiación ultravioleta que, ya decíamos, ¿no? Ha llegado en mayor medida, fruto un poco del impacto ahí de las actividades humanas, provoca indirectamente también una mayor liberación de este CO2, ¿no? Estos compuestos orgánicos y también especies reactivas, ¿no? Retroalimentando entonces el proceso del cambio climático, ¿no? Entonces, la radiación ultravioleta ayudando al proceso entonces del cambio climático, ¿sí? Esto entonces eso depende un poco de las distintas latitudes, ¿no? Entonces eso ya veíamos, ¿no? Por ejemplo, en estos ambientes costeros o en los mares interiores, ¿no? Suele haber una mayor escorrentía, entonces sobre todo este flujo entonces, de nutrientes que llegan a estos ambientes costeros, ¿no? Y de alguna forma esta materia orgánica lo que crean es una especie como de turbidez, o sea, baja entonces la transparencia entonces del agua, ¿sí? Entonces, no solo un efecto así directo, sino que también indirectamente como protector, ¿no? Al volver un poco así más turbia este agua, llega a una menor intensidad, ¿no? De esta radiación. Sin embargo, entonces estos aumentos al final, conjuntos, ¿no? Junto también al aumento de temperatura, precipitación, etcétera, están haciendo que se libere cada vez más materia orgánica disuelta, ¿no? En estos ambientes, que ya vemos entonces que son fotorreactivos, ¿no? Que reaccionan entonces con la radiación ultravioleta y liberan CO2, ¿no? Entonces es un proceso que el cambio climático que se está retroalimentando, ¿sí? La radiación entonces al final, así como de compendio, ya veíamos, ¿no? Tiene un efecto directo en la reducción del ozono, de la capa de ozono, interacciona entonces con el cambio climático, ¿no? Lo retroalimenta, llega a la superficie de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Que ahora entonces vamos a llegar a esta parte de los ambientes de las comunidades planctónicas, perdón, pues tienen su incidencia, ¿no? Todo esto también está cambiando un poco la dinámica, el ciclo natural del agua, ¿no? Por ejemplo, la capa de hielo, ya sabemos, ¿no? Que el calentamiento dura menos tiempo, son casquetes que tienen menos grosor, etcétera, ¿no? Entonces también todo esto está ralentando este proceso y está intensificando parte de las precipitaciones, ¿no? Entonces, al aumentar las precipitaciones, aumenta la escorrentía, ¿no? según qué zonas,
aumentando toda esta materia orgánica disuelta, etc. Esto influye en el albedo, ¿no? Recuerden, el albedo era la reflectancia, ¿no? Entonces, un menor hielo, entonces, implica menos reflectancia, más absorción de radiación, más calentamiento, ¿no? Un poco, le estoy pasando esto un poco así rápido, pero bueno, para que entiendan un poco así las interacciones, ¿eh? Luego esto, cuando quieran, me interrumpen y lo revisamos, y bueno, todos estos procesos, ¿no? Asociados, y ya se veían, ¿no? También dentro del cambio climático, la acidificación, ¿no? Porque aumentaba entonces la absorción de CO2 y todo esto, esos impactos que tiene en la comunidad, ¿sí? Esto es lo que les digo, esto un poco así para mencionarlos, ponerlos, ¿no? Y esto además tiene una importancia, sobre todo para estas comunidades, ¿no? Como decíamos también, de alguna forma, la radiación ultravioleta retroalimenta el proceso del cambio climático, pero además el cambio climático está aumentando el impacto de la radiación ultravioleta. ¿De qué forma? Bueno, veíamos entonces lo que está la capa de mezcla, ¿no? Digamos, entre la superficie, la capa de la superficie y las más profundas, ¿no? Antes, digamos, es más amplia, pero con el calentamiento, con el aumento entonces de la radiación y este calentamiento se está intensificando. Entonces esta capa de mezcla se está volviendo cada vez más estrecha, ¿sí? ¿Esto qué implica? ¿No? Que para tener estos aportes ahí, por ejemplo, de nutrientes, partes se están concentrando en la superficie, ¿sí? Y el hecho de que se concentren ahí, piensen también, por ejemplo, son estos organismos que dependen de la radiación, cada vez están quedando más expuestos a la radiación ultravioleta, ¿no? Saben, ¿no? En la superficie más exposición, más profundo entonces menos exposición. Conforme esto se está estrechando, digamos, entre la capa superficial, o sea, conforme está aumentando esta estratificación, cada vez están quedando más expuestos, digamos, a esta radiación. ¿Sí? Entonces el efecto también que tiene el cambio climático sobre la radiación, indirectamente hablando, o sea, se entiende, ¿no? No es que esté aumentando la radiación ultravioleta, sino simplemente que está exponiéndolos, o sea, esta estratificación, entonces está empujando a estos organismos que viven en la superficie cada vez más a la superficie y cada vez más expuesto entonces a la radiación. Y en algunos casos, bueno, aquí eso, ejemplos hay, por ejemplo, en la zona antártica, ¿no? Que ya veíamos que es una zona más productivas, ¿no? Y a la vez también eso, donde hay una mayor intensidad por este agujero en la capa de ozono, ¿no? Como tiene unos efectos tanto en zonas así más subantárticas o zonas ya antárticas, en todos estos procesos. Se lo revisan un poco eso para tener una idea un poco, ¿no? de cómo afecta, ¿no? Y algunos de los efectos, ¿no? Que tienen en distintas comunidades en los distintos continentes, ¿no? Entonces esto un poco eso para ver cómo es este efecto combinado entre la reacción, o sea, entre el cambio climático y este exceso de la radiación ultravioleta, ¿no? Que en algunas zonas también no es homogéneo. Y esto, bueno, lo veremos un poco, ¿no? Pero más que nada eso para mencionar los distintos impactos que tienen distintos organismos. Hasta aquí todo ok, ¿no? Sí. Sí, ya. Pues pasamos entonces ya a las distintas poblaciones así, o especies, grupos planctónicos, ¿no? ¿Cómo afecta entonces directamente toda esta radiación, ¿no? Estamos viendo que llega entonces a la superficie, que está influenciada por el cambio climático, se alimentan y entonces son un poco los impactos que tiene, ¿no? Dentro del fitoplancton, los dos grandes impactos, no solo el fitoplancton, en realidad, bueno, en el fitoplancton sí al menos tiene los dos principales impactos que tiene es en la pérdida de la concentración de pigmentos, ¿no? De clorofilas, antionoides, etcétera, que vieron, y en procesos fotosintéticos, y también un daño genético, ¿no? Esto digo, no es exclusivo del fitoplancton, sino también del zooplancton y antiplancton, todos estos organismos, ¿no? Que radiación ultravioleta, y vamos a ver un poco más en términos, que tienen este impacto sobre el ADN, ¿no? Pero el fitoplancton tiene además un impacto sobre la fotosíntesis, ¿no? Y lo tiene a distintos niveles, ¿no? Si recuerdan entonces también todo el esquema, ¿no? De la fotosíntesis, este esquema Z que veíamos, ¿no? Con ambos fotosistemas. El hecho, por ejemplo, de la radiación ultravioleta, ¿no? Que veíamos una radiación entonces de mayor intensidad, ¿no? Impactando entonces sobre estos organismos, implica muchas veces la pérdida de esta integridad de las membranas tilacoides, ¿no? donde se desarrolla la fotosíntesis, entonces se vuelven un poco así como más menos consistentes, más digamos eso, más endebles, entonces se produce peor la fotosíntesis, provoca daños en el fotosistema 2, ¿no?
más que en el fotosistema 1. Ahí estoy viendo. Aquí, digamos, lo que son las flechas señalan los distintos componentes, ¿no? Que ya vimos, tampoco vamos a repasar uno a uno, ¿no? Pero las plastoquinonas, las ferroxinas, etcétera, cómo están afectando a los distintos componentes de la cadena transportadora de electrones. Esto implica una reducción en la fijación del CO2 y formación de oxígeno, ¿no? O sea, derivado entonces de este impacto. Y al final, eso, con una menor fotosíntesis, ¿no? Una menor capacidad fotosintética de estos organismos, implica una disminución en el peso seco, almidón, o sea, un tipo de azúcar energético y contenido entonces de clorofila, ¿no? Pues impactando en el contenido de pigmentos, ¿no? Y finalmente también una reducción en la eficiencia del intercambio de gases, ¿no? Desde CO2 oxígeno por esta inducción de cierres tomáticos, es decir, se cierran como para protegerse y dificultan entonces este intercambio, ¿no? Distintos dos procesos de cómo afecta la reacción ultravioleta sobre la fotosíntesis, ¿sí? Y por otro está entonces el daño directo sobre el ADN, ¿ya? O sea, esta capacidad que tiene, capacidad mutagénica, cancerígena en los superiores, ¿no? Capacidad mutagénica que tiene la radiación ultravioleta. Por una parte, provocando cambios en las bases nitrogenadas, ¿sí? También provocando enlaces cruzados entre las proteínas y el ADN, fotosensibilización, ¿no? Y la fotólisis, o sea, daños de distinta índole producidos por esta radiación, ¿no? Estos son como daños directos sobre el ADN, sobre las bases nitrogenadas, etc. Pero además tienen unos daños indirectos en la formación de estas especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Todas estas formas de peróxidos, hidróxidos, etcétera, que afectan todos los procesos de transcripción, replicación, etcétera, dañando, por ejemplo, sus bases nitrogenadas, afectando la fragmentación del ADN, dándose pérdida de bases, ruptura de hebras, o sea, a distintos niveles, ¿sí? Entonces tiene dos efectos, directos sobre la propia cadena de ADN e indirectos a partir de la formación de estas especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Bueno, y esto, en definitiva, lo que provoca es una reducción, ¿no? del crecimiento de la biomasa, ¿no? Afectando tanto la replicación del ADN como la fotosíntesis, esta, digamos, como la consecuencia final, ¿no? La radiación entonces ultravioleta, cómo impacta sobre el crecimiento de estos organismos, ¿no? Y esto, lógicamente, impactando en el fitoplancton, tiene un impacto sobre la producción primaria, ¿no? Ya veíamos un poco lo que les decía, ¿no? La radiación ultravioleta afecta a todos los niveles, ¿no? La materia, tanto la materia orgánica disuelta o toda la parte particulada, ¿no? Rompiendo la materia orgánica disuelta, afectando, por ejemplo, directamente al bacterioplancton, ¿no? Por este daño al ADN, al fitoplancton, ¿no? A los virus también, que también impacta, o sea que no todo es... o sea, afecta a distintos niveles, ¿no? Zooplancton, etcétera. Todo esto al final lo que es que hay una menor fijación entonces de CO2, ¿no? Parte de este proceso, ¿no? Y una menor fijación de producción, ¿no? De CO2 en el fondo implica una menor producción entonces primaria, ¿no? Que es lo que se ha visto en las últimas décadas, ¿no? Desde si tomamos finales de los años 70, hasta finales de los años 80, cómo se ha ido reduciendo, digamos, esta producción primaria fruto entonces de una mayor intensidad de la radiación ultravioleta, ¿no? Vemos sobre todo eso en ambientes en mayores latitudes que ha habido una mayor reducción de esta producción primaria debida a la radiación ultravioleta, como veíamos, ¿no? Porque la reducción de la capa de ozono ha sido mayor a altas latitudes, ¿no? Entonces, en estas décadas, donde mayor pérdida ha habido ha sido sobre todo en altas latitudes, ¿sí? Y se espera, ¿no? Que en el futuro todavía se intensifique más, sobre todo en el hemisferio norte, que es también las zonas más pobladas, ¿no? Del planeta y las que históricamente han producido más estos compuestos, ¿no? Que si bien están prohibidos, todavía tienen un impacto, ¿no? sobre la comunidad. Espera un poco. Sí. Entonces, eso para tener en cuenta. Y como al menos algunos distintos niveles, ¿no? Veíamos que si bien la mayor parte de la producción, ¿no? O sea, de la producción primaria que se ha reducido ha sido a altas latitudes, vemos que para otros organismos, lógicamente, ha tenido un mayor impacto a menores latitudes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Prochlorococcus, ¿no? Algunos ya trabajaron un poco sobre esta especie. Ya sabemos que son de ambientes
ecuatoriales y tropicales, ¿no? Entonces ha habido un mayor impacto, ya ven, ¿no? Sobre todo en la zona del Pacífico, en ambos giros tropicales, que es donde ha habido entonces una mayor intensidad del impacto de este tipo de radiación, ¿no? Que incluso puede llegar a 20% de la producción primaria de Procopiococcus, que saben que también que es fundamental, ¿no? La mitad de la producción primaria en el océano es producida por Procopiococcus, ¿no? La radiación ultravioleta, de alguna forma ha podido, o sea, este aumento en la intensidad de la radiación ultravioleta ha podido reducirla hasta un 20%, la de Procopiococcus, ¿no? Y quizá un poco en menor medida también la de Synechococcus, ¿no? Pero generalmente también son dos ambientes tropicales y ecuatoriales, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta, lógicamente, Procopiococcus siendo un poco más impactado también al ser mucho más una especie más sencilla, ¿no? Digamos, sencilla o últimamente hablando, no tan menos compleja, digamos, ahí que pueda ser Synechococcus, ¿no? De ahí un poco así el impacto y una especie más pequeña, etcétera. Entonces, siempre un poco más sensible, ¿no? Y también Trichodesmium, ¿no? ¿Se acuerdan? También esta fijadora de nitrógeno que también en el trabajo, que también ha impactado de alguna forma, sobre todo en zonas, ya ven, ¿no? Esto es, digamos, en latitud, ¿no? En zonas ecuatoriales y tropicales, sobre todo en mayor medida en estos ambientes tropicales, que es donde se desarrollan, ¿no? En este caso, a través de estos aminoácidos similares a micosporinas que se llaman, que suelen ser fotoprotectores, ¿no? Entonces, a partir de la producción de este tipo de compuestos, ¿no? Que se puede detectar que ha habido una menor producción de ellos, por ejemplo, en Trichodesmium, ¿no? Bueno, y esto entonces también es un impacto, bueno, ya veíamos, ¿no? Sobre la Antártida, creo que se ha quedado un poco aquí colgada, pero también la radiación ultravioleta impactando finalmente, entonces, en la biomasa, en las comunidades fitoplanctónicas y en la producción primaria en estas zonas, ¿no? En la Antártida que ha tenido un impacto tan importante sobre comunidades mayores. Bueno, ya vamos terminando, ¿no? Y esto, de alguna forma, este tipo de impactos, ¿no? Que se han generando, sobre todo más intensamente en las últimas décadas, también ha producido una serie de respuestas adaptativas, ¿no? O sea, no todo es simplemente padecerlo. De alguna forma también hay ciertas estrategias, ¿no? Para lidiar, digamos, con este tipo de impactos, ¿no? Por una parte es excluirla, ¿no? O sea, evitarla, la radiación ultravioleta, ¿no? Otra es protegerse de esta radiación ultravioleta, ¿no? A través de estos sistemas antioxidantes, o sea, contra estos sistemas que reduzcan el impacto de las especies reactivas de oxígeno y algunos compuestos absorbentes también de este tipo de radiación, ¿no? Que antes veíamos. Y otra, o una última estrategia importante, que es el de la reparación del ADN, ¿no? O sea, es decir, ya que tiene un impacto sobre el ADN, existen también ciertas adaptaciones, ¿no? Para poder reparar todos los impactos de este tipo de radiación, ¿no? Eso, la fotorreactivación, la reparación de escisión y la posreplicación, ¿no? Vamos a verlas entonces ahora un poco en detalle en qué consisten. Bueno, la principal es la fototaxis, ¿no? O sea, excluirlo, ¿no? De alguna forma, posicionarse en contra, digamos, de esta radiación, ¿no? Si esta, digamos, llega sobre todo a la superficie, ¿no? Bueno, una estrategia, por ejemplo, es como reposicionarse de una forma en que el impacto sea menor, ¿no? Por ejemplo, generalmente en lugar de estar tan expuestos, tener una superficie tan expuesta, en ocasiones se pueden como reorientar, ¿no? Veíamos ahí esto, para, digamos, tener una menor superficie de exposición, por ejemplo. Es una de las estrategias, ¿no? En ocasiones también pueden migrar, ¿no? Siempre con la limitación lógica que tiene, por ejemplo, el fitoplancton, ¿no? Para moverse dentro de la columna de agua. Pero de alguna forma pueden buscar un ambiente un poco menos expuesto. Pero tiene un problema esto. Menos expuesto, digamos, a la radiación ultravioleta también significa menos expuesto a la radiación lumínica. O sea, menos luz, menos fotosíntesis. Entonces, están dentro, digamos, de ese difícil equilibrio, ¿no? Entre ir a buscar la luz, pero al mismo tiempo exponerse a esta mayor radiación, ¿no? Y por eso siempre también influenciadas, sobre todo, por procesos físicos, ¿no? Viento, sol, etcétera, que luego al final ya pueden tener la mejor de las voluntades, ¿no? Para estar menos expuestos, que luego al final muchas veces no depende tanto de ellas, ¿no? Pero bueno, este sería como el mecanismo más sencillo, ¿no? En el fondo, como evitarlo, pero con sus correspondientes inconvenientes, ¿no? Otro proceso de estas respuestas adaptativas que digamos es la fotoprotección, ¿no? La producción de, entonces, compuestos que
limite entonces esta exposición, ¿no? Esta radiación. El principal ya lo vimos, ¿no? En la zona cuando vimos en la clase de los pigmentos era la formación de carotenoides, ¿no? Que estos, digamos, limitan el exceso de este tipo de radiación, ¿no? Que la pueden absorber, pueden reducir entonces su intensidad energética, ¿no? Y disiparla. Entonces esto, por ejemplo, parte es eso, la producción de carotenoides, pero también compuestos fenólicos, ficofilinas, ¿no? Estos lo vimos, ¿no? Los polifenoles y también incluso vitaminas, ¿no? Que una mayor producción de vitamina también tiene un efecto fotoprotector, ¿no? Las cianobacterias, por ejemplo, los Staphylococcus, Enterococcus, ellas sintetizan este otro que es la escitonamina, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones, que es un pigmento también accesorio que les permite cierta, entonces eso, tolerar un poco mejor, digamos, ¿no? Este tipo así de radiación. Y además, también suelen producir este tipo de aminoácidos, ¿no? Similares a la micosporina, que se conocen así, ¿no? Que absorben este tipo de radiación, ¿no? Sobre todo la ultravioleta A, ¿no? Dentro de este rango de longitudes, ¿no? De hecho, por ejemplo, este tipo así de compuestos, ¿no? Que les digo, depende un poco de la exposición, del grado de exposición que producen más o menos, ¿no? Y son exclusivos del fitoplancton, el zooplancton no lo sintetiza, pero sí lo puede acumular a través de del consumo entonces, de fitoplancton, ¿no? De la herbivoría. Y algunos de estos, entonces, eso, también estos pigmentos produciendo también la eliminación de algunas de estas especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y incitan también reacciones enzimáticas para desactivar su impacto, ¿no? Entonces, son algunos de los tipos que hay para combatirlos. Y finalmente, entonces, también está la reparación genética, ¿no? Los tres tipos que vamos a ver ahora un poco en qué consisten, ¿no? Uno es entonces la fotorreactivación, ¿ya? Generalmente, la radiación ultravioleta suele incidir sobre las timinas, ¿no? Están bases nitrogenadas, creando estos dímeros de timina, ¿ya? Estos de acá. Y en ocasiones estas células son capaces de sintetizar este tipo, por ejemplo, de enzimas, las ADN fotoliasas, ¿ya? Que reconocen estos dímeros, ¿no? Y se unen a ellas, ¿sí? Las enzimas entonces se unen a estos dímeros de timinas y utilizando, por ejemplo, folato para almacenar esta energía, digamos que lo que hacen es liberar estos dímeros, ¿sí? O sea, esta transferencia sobre estos fats, ¿no? Que se convierten, se excitan, digamos, y luego se liberan, ¿no? Sí. Y vuelven a esta formación así normal, ¿no? Digamos, de la cadena. Por eso que se conoce como esta fotorreactivación, ¿ya? O sea, a través de esta formación de estas enzimas fotoliasas se permite entonces esta reparación del ADN, ¿no? Volver para esto. Pretende sin cambiar nada dentro del ADN, ¿ya? Entonces es un proceso, bueno, estoy quedando sin batería, constante. Otra es la reparación de las extensiones, ¿ya? O sea, cuando ya la radiación ultravioleta provoca roturas dentro de la cadena de ADN, también se pueden potenciar este tipo de reparaciones, ¿no? Que son a través de estas otras enzimas, las glicosilasas, ¿no? Que reconocen y eliminan las porciones dañadas, ¿ya? O sea, dentro de la cadena de ADN pueden detectar estas bases que estén dañadas debido a la radiación ultravioleta, provocan, ¿no? Pueden provocar esta desaminación, puede convertir, por ejemplo, las citosinas, estas bases nitrogenadas, en uracilo. Esto en el caso del ARN, ¿no? Es un ejemplo ahí de lo que puede pasar. Entonces, durante esta replicación del ADN, el uracilo se emparejará con esta adenina, ¿no? Y el cambio, entonces eso, de esta citosina puede conducir a una mutación, ¿sí? Entonces, estas enzimas, las glucosilasas, las detecta y elimina estas citosinas desaminadas, ¿ya? Estas que están acá, ¿sí? Y finalmente, entonces eso, lo que hace entonces es eliminar estas bases, ¿ya? Y reemplazarlas, ¿no? Repararlas por bases entonces ahí nuevamente, ¿no? Sí. Y finalmente tenemos la posreplicación, ¿no? Que es una recombinación, ¿ya?
cuando tenemos entonces la replicación de la cadena de ADN, ¿no?, que tenemos acá, es capaz de detectar estas bases nitrogenadas dañadas por la radiación ultravioleta, ¿no? La cadena entonces así complementaria se replica normalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienen estas dos cadenas, ¿no?, la primera se estaría, digamos, tendría detectada esta base faltante, ¿no? La otra se replicaría normal y se produce un intercambio de las hebras, ¿ya? O sea, es decir, cuando está aquí, ¿sí?, estas entonces tienen con la cadena, digamos, anterior, ¿no?, y se da entonces una recombinación, es decir, sustituye por esta hebra faltante, por esta porción, digamos, que estaba dañada, ¿no?, dentro de la replicación. ¿Sí? Entonces, en el fondo, completa este espacio y finalmente tenemos una hebra así, normal, ¿no?, la cadena entonces reparada solo en ese pedazo, digamos, que estaba dañado. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bueno, y finalmente entonces ya tenemos el impacto sobre el zooplancton, ¿no?, que también lo tiene, pero en menor medida. Veíamos entonces eso, como la radiación ultravioleta afectaba entonces eso, bacterias, fitoplancton y zooplancton. El zooplancton en menor medida. ¿Por qué en menor medida? Yo les voy a preguntar. ¿Por qué se les ocurre que la radiación ultravioleta impacta menos al zooplancton? Hay dos razones principales. Porque está más abajo en la columna de agua. Exacto. Generalmente está más abajo, ¿no? Y generalmente cuando está en superficie. ¿Se acuerdan cuando veíamos la migración vertical? ¿Se acuerdan de la semana pasada? El zooplancton, la mayor parte del zooplancton, ¿cuándo migraba? En la noche, cuando la luz bajaba. Exacto, sí, ¿no? La mayor parte de la migración, que es la nocturna, no se da en la superficie. O sea, migran generalmente hacia la noche, migraban a la superficie, ¿no?, a consumir fitoplancton o otro zooplancton, ¿no?, y luego se hundían durante el día, ¿no? Esa principalmente, ¿no? Ya vemos que después la inversa no tanto, ¿no? Ahí le puede afectar mal, pero la mayor parte del zooplancton tenía este tipo de migración, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego otra también importante dentro del zooplancton, respecto, por ejemplo, a eso, comparado al fitoplancton, ¿no?, que en realidad está relacionado, con esto. Que no hacen fotosíntesis. Claro. Exacto, no lo hace, pero eso en realidad tampoco tendría tanto efecto. Pero vaya, está igual, era un poco así complicada la pregunta, porque en realidad es similar a la anterior, ¿no? Por una parte, eso, efectivamente, es precisamente por estas migraciones que hacen, ¿no? Pero por otra, precisamente es por eso, por esa capacidad que tienen para moverse, ¿no? Siempre mucho mayor que el fitoplancton. El fitoplancton, ¿sabes?, ¿no?, está mucho más limitado dentro de la columna de agua. El zooplancton, precisamente, con parte de eso, lo puede evitar mejor, ¿no? Esa exclusión que veíamos que, pues, una estrategia en el fitoplancton, para el zooplancton es mucho más efectiva, ¿no? Si en un momento dado es más intenso, siempre se puede desplazar mucho más rápido que lo puede hacer el fitoplancton, ¿no? Y luego, por otra, está efectivamente que dentro de su dinámica normal, generalmente se va a alimentar durante la noche cuando no hay radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, en el fondo, eso está relacionado con esa capacidad que tiene para moverse. Sí. Pero tiene unos efectos, ¿sí? Porque no lo crean, no es que siempre lo pueda evitar, ¿no? Porque en algún momento, les digo, no tiene que ir a buscarlo, sobre todo también depende del tipo de zooplancton, ¿no? Y cuando afecta, que tampoco vamos a verlo así como en detalle, ¿no?, afecta a distintos niveles, ¿no? Bueno, tiene el mismo daño al ADN, ¿no?, que vimos con la bacteria, el fitoplancton. Aumentan también las tasas de mortalidad, lógicamente un poco asociadas a esto. Reducción de las tasas de crecimiento, o sea, crece menos, muere más, ¿no? Un poco todo esto, ¿no? Afecta también a la fecundidad, ¿ya? Porque también, generalmente, las larvas, ¿no?, si me recuerdan, generalmente no tienen las estructuras, el exoesqueleto tan bien formado, pero también son mucho más sensibles, ¿sí? Entonces, en ocasiones también esto puede afectar a la fecundidad de las especies, ¿no? Y aparte también daños intestinales que puede haber indirectos, ¿no?, de
precisamente eso, consumir este tipo de fitoplancton, ¿no? Que ya esté expuesto, haya estado expuesto a una mayor radiación, ¿no? O sea, digamos, un problema al ingerir el alimento, ¿no? Y bueno, no todos los factores que influyen, ¿no? Entonces, tiene un impacto, pero como decíamos, ¿no? La migración generalmente, esta estrategia limita bastante el impacto que pueda tener, ¿no? Cuando normalmente están en ambientes más profundos durante el día, eso lo digo, la mayor parte. Los que durante el día también están, los que realizan esta migración inversa a lo mejor están más expuestos, ¿no? Y una menor entonces impacto durante la migración, ¿no? O sea, durante la noche. Pero también son capaces de producir este tipo, por ejemplo, de pigmentos, ¿no? Por ejemplo, carotenoides, para evitar el impacto que pueda tener la radiación ultravioleta, ¿no? O sea, es decir, no son simplemente exclusivos o decir, bueno, no exclusivamente dependen del movimiento dentro de la columna de agua de evitarlo más o menos, sino que también pueden producir, ¿no? O sea, era como la segunda de las estrategias que veíamos un poco con el fitoplancton, ¿no? Pueden producir entonces también este tipo de pigmentos como carotenoides, estos compuestos, ¿no? Tipo, estos aminoácidos, estos no los producen, pero a partir de la ingesta, ¿no? Fitoplancton, puede producir también melanina, ¿no? O de otros pigmentos fotoprotectores, ¿no? Pero esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Zooplancton, digamos, más pigmentado, ¿no? Con una coloración así más intensa, les protege, digamos, de la radiación ultravioleta, pero al mismo tiempo les hace más atractivos también para la depredación. Claro, lógicamente, un color así como llamativo, más intenso, pueden estar más expuestos entonces, a la depredación. Por contra, lógicamente, eso, cuando estamos hablando de zooplancton menos pigmentado, son menos atractivos, ¿no? Para la depredación, o sea, pasan más desapercibidos, pero al mismo tiempo están más expuestos a la radiación, al impacto de la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, como siempre también esto, pros y contras, ¿no? Al final del grado de pigmentación que, lo que les digo, atrae o no a los depredadores o les protege más o menos de la radiación ultravioleta. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Y finalmente algo también muy importante, esto ya última, que va a dar un poco pie a la próxima clase, que es sobre la contaminación, ¿no? La radiación ultravioleta también afecta a la contaminación, ¿no? A algún tipo de contaminación específico, ¿no? Por ejemplo, el tema de los plásticos. Ya saben, ¿no? Que los plásticos son un gran problema en todos los océanos, ¿no? Para toda la red trópica, etc. Y uno de los principales causantes, si no el principal causante de estos plásticos, de esta degradación de los plásticos en microplásticos y nanoplásticos, ¿no? Que luego son incorporados, es la radiación ultravioleta, ¿sí? O sea que la mayor parte de los plásticos que están en el océano generalmente tienen una flotabilidad, una densidad menor que el agua, y es precisamente donde están expuestos, ¿no? A esta radiación en la superficie. La radiación ultravioleta degrada, descompone este tipo de compuestos que luego son ingeridos, ¿no? Por estos organismos, ¿no? O sea, que un poco también eso, el impacto indirecto que tiene la radiación ultravioleta, ¿no? A través del aumento de la contaminación o de la reactividad, digamos, de algunos compuestos, ¿no? Pero esto es lo que les digo ya, por suficiente, poco para que lo tengan en cuenta. La próxima clase entonces veremos con más detalle este tema de la contaminación, ¿sí? Así que, ¿dudas? ¿Todo claro? Sí, ojalá. Profe, ¿Sí? que no entendí muy bien por qué le afectaba al albedo. ¿La radiación ultravioleta? Sí, Más que directa o indirectamente, lo que les digo es parte de todo el proceso, ¿no? El albedo es la reflectancia que tiene por ejemplo, el hielo, etcétera, ¿no? O la nieve. Conforme se está reduciendo con el cambio climático, un momento de calentamiento, ¿no? Digamos, se está reduciendo toda esa capa, ¿no? Imagínense los glaciares, que cada vez son más estrechos, esa radiación ultravioleta cada vez penetra más, digamos, y se refleja menos, conforme esa capa, digamos, se está viendo reducida, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esa radiación, que es muy energética también, está retroalimentando también todo este proceso, ¿no? Este aumento de radiación está implicando entonces a la larga un aumento entonces de todo este CO2, más calentamiento, más derretimiento, todo se está retroalimentando el proceso, ¿sí? Pero tiene que ver entonces eso con la reflectancia, de cuánto en realidad al final se está reflejando o no. Conforme lo que les digo, conforme la capa es más
más estrecha, digamos, o sea, es menos blanca, digamos, la nieve, ¿no? Porque cada vez está siendo entonces más absorbida por la superficie, ¿no? Por la tierra y los organismos, etc. Ah, ya entendí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? Bueno, pues eso, si tiene claro, más o menos eso, ojalá quede un poco claro de por qué la importancia entonces de estudiar también esta radiación. ¿Ya? O sea, que les digo, habíamos visto la radiación lumínica como algo beneficioso, la radiación ultravioleta como algo negativo. Y si bien es algo natural, estamos viendo cómo está muy influenciada entonces por la acción del hombre, ¿no? Pues ha sido por la humanidad a lo largo de décadas, ¿no? Que ahora un poco así más controlado, pero bueno, es un problema que persiste, ¿no? Entonces, de ahí el impacto que tiene después sobre todas estas comunidades planctónicas y el resto entonces de la retrófica marina. ¿Sí? Ojalá entonces eso quede un poco así, quede un poco claro. Y nada, pues nos vemos entonces el miércoles. Vamos a centrarnos entonces en la contaminación, ¿ya? O sea, compuestos contaminantes, impactando todas estas comunidades planctónicas. ¿Sí? Así que nada. Todo ok, ¿no? Sí, profe, nos vemos. Listo, nos vemos entonces. Cuídense. Cuídese Profe, Chao, chao. mucho. Igual. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Yo dejo de grabar. profe. ¿Sí?